Muy buenas tardes, mi nombre es Natalie Borges. Este video es sobre la posesión. La posesión es una situación jurídicamente tutelada por cuya virtud una persona tiene una cosa o ejercita un derecho de tal forma que actúa sobre él como si fuera titular verdadero. La posesión no requiere una permanente inmediatez física. En la posesión existen dos elementos para configurarla, que son el corpus, que es la cosa en sí, y el ánimo, que es la intención de comportarse como su dueño. La posesión es la presunción de la propiedad. La base de la posesión es la detentación material. Para entender el concepto de posesión hay que partir de la base de que todo ordenamiento que sea propietario o no y la situación del poseedor es protegida por el ius honorarium. Entre las clases de posesión tenemos la posesión natural, que es el sinónimo de tentación. Constituye una clasificación de valor teórico, pues no tiene relevancia en el derecho positivo, y es aquella que se da en nombre del dueño, aun cuando se encuentre protegido por ciertas acciones titulares. No puede servir de base para la adquisición del dominio. La posesión civil o propia se refiere al goce de un derecho o disfrute de una cosa, unidas a la intención de tener la cosa o el derecho como propio. Esta especie de posesión exige la conjunción del corpus y el ánimo. La posesión legítima se da cuando concurre la comunidad, que sea pacífica, pública, no equívoca y con la intención de tener la cosa como suya propia. En nuestro artículo 772 del Código Civil dice que la posesión legítima supone la existencia de todos los requisitos exigidos por la ley, entre los cuales se encuentran los siguientes elementos, que es la continuidad, no interrupción, pacífica, pública, no equívoca y con la intención de tener la cosa como suya propia. La continuidad consiste en que el poseedor ejerza su poder en toda ocasión o momento en que la hubiese hecho el propietario. La discontinuidad se refiere a la interrupción de la posesión en aquella proviene de la conducta del poseedor. La pacificidad de la posesión consiste en el que el poseedor actúe sin la contradicción o proposición de otro que tenga una intención rival a la suya. La publicidad de la posesión, cuando el poseedor realice su actuación posesoria sin ocultarla, tal como debe hacerlo los verdaderos titulares de los derechos, sin que sean necesarios los actos especiales con el fin de darlo a conocer. La inequivocidad. La posesión es un concepto sobre el cual existen discrepancias, o sea, no existe duda sobre los elementos de la posesión, el corpus y el ánimo, pero una opinión más reciente consiste en que no existía duda sobre el ánimo, de modo que la posesión será equivocada cuando los actos de goce pueden explicarse sin presuponer dicho ánimo. Los elementos de la posesión, que son el corpus y el ánimo. El corpus es el elemento material, la sujeción efectiva, y el ánimo, los romanos establecieron en que consistía el ánimo o intención de posesión. En el siglo XIX se diferenciaron dos teorías: la subjetiva, que significa la intención de comportarse como lo haría el propietario, y la objetiva, sobre el ánimo de la voluntad consciente de estar en una relación de dominio sobre la cosa, y lo que separa la detentación y la posesión de la necesidad. La naturaleza jurídica de la posesión la
imposición de la definición y la necesidad de una detentación efectiva del bien o derecho llevan a la mayor parte de la doctrina a considerar la posesión como un hecho con efecto jurídico. Si bien la posesión no es un derecho en sí, es necesaria una protección de la misma, de forma que un poseedor no se vea en la obligación de probar su título posesorio, que es el motivo por el cual posee lícitamente cada vez que alguien intente interrumpir su posesión. El objeto de la posesión. La posesión es una situación de hecho que genera consecuencias jurídicas, las cuales recaen sobre los derechos reales, únicos, susceptibles de posesión, pudiendo nombrar entre ellos la propiedad, el usufructo, la servidumbre, entre ellos. Asimismo, no se puede poseer un bien que no sea susceptible de propiedad. Según lo establecido por el Código Civil, estos tipos de posesión no acarrean efecto jurídico alguno, que es en el artículo 778. Es todas las cosas y derechos reales son susceptibles de posesión, sin que pueda adquirirse la propiedad de dicha cosa o de derecho. El sujeto de la posesión es la persona que obtiene la potestad o señorío de hecho sobre la cosa, como se establece el que obtiene el poder físico inherente al propietario. El sujeto de la posesión puede ser tanto la persona física como jurídica que tiene actitud legal para adquirir derechos y contraer obligaciones. Las personas jurídicas pueden adquirir los derechos y contraer las obligaciones que sean necesarias para la realización de sus fines.